The Matrix toma inspiración de las películas asiáticas, chinas y japonesas, en donde se usaba mucho esto de que los protagonistas volaban y hacían todos estos movimientos imposibles y hasta lo hacían como en cámara lenta y se daban golpes y patadas en el aire y todo esto. Entonces los Wachowski toman mucha inspiración de eso y lo aplican a The Matrix. Y por supuesto lo hacen de una manera impresionante. Contratan a los mejores coreógrafos de peleas. Obviamente también los actores se dedican a aprender un poco de estas artes marciales y usan lo último en tecnología para darle credibilidad a todos esos movimientos. Obviamente también se dedican a desarrollar el concepto dentro de la historia, ¿no? Que pues como The Matrix es pues un programa, es una realidad virtual, entonces cualquiera puede hacer lo que quiera. Si quiere ser ahora sí que un Bruce Lee cualquiera, pues entonces lo puede ser. Simplemente se mete a una simulación, aprende un arte marcial y ya se vuelve invencible, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, revolucionaron realmente todo lo que era las secuencias de acción, sobre todo en las peleas cuerpo a cuerpo, que a mi parecer en la primera son impecables. Y conforme pasaron las secuelas, pues obviamente el uso de computadoras se hizo más evidente. Ya no era tan práctico como en la primera, pero aún así mantiene esa marca. Y sobre todo, The Matrix revoluciona eso y también nos presenta una historia que impactó mucho en ese tiempo porque era el Y2K, este fenómeno que se iba a dar, que muchas computadoras iban a llegar al límite de eh, su memoria del reloj que tenían internamente, porque pues su memoria ya no les permitía almacenar más datos más allá del 2000. Entonces pues todos creían que iba a ser una crisis así informática muy grave. Entonces había mucha expectativa. The Matrix sale en este tiempo y es cuando nos presentan una realidad postapocalíptica en la que las máquinas se rebelan y ponen a los humanos dentro de esta realidad virtual, esta simulación del mundo real llamada The Matrix. Eh, Mucho de The Matrix también se centra en despertar. Sobre todo lo vemos en Neo, que pues era un programador cualquiera en una empresa cualquiera. Y empieza a recibir mensajes, su realidad se empieza a tornar extraña y después, mucho después en la película se da cuenta que pues está dentro de una simulación, que toda su vida ha sido una mentira, que en realidad pues el mundo es muy diferente a lo que se imaginaba. Entonces nos pone en un contexto en el que nos pone a pensar qué es real y qué es falso. Y pues en ese tiempo era todavía más porque se acercaba el cambio de milenio, era toda esta revolución tecnológica, no solo en cuanto a las computadoras, sino también las comunicaciones, el Internet empezaba a ser una gran revolución en todo el mundo. Y todo esto creó gran expectativa alrededor de la película y al final pues resultó. Realmente al final The Matrix se convirtió en un clásico, no solo un clásico de culto, sino en un clásico de generaciones eh, y sobre todo presenta muchas ideas muy interesantes, aparte de, pues obviamente, de todo el concepto de despertar y rebelarse y crear una revolución, sino que también los Wachowski toman muchos elementos de la filosofía oriental y de muchas religiones en el mundo y lo aplican a sus personajes. Neo siendo el Mesías, el elegido, el escogido por el programa para, pues ahora sí que llevar adelante a la humanidad. Pero pues también lo acompañan otros personajes que fungen como una clase de profetas o de ¿cómo podemos decirlo? De predicadores también. En el caso de Morfeo, Morfeo funge esta posición de profeta, esta función de ser el principal promotor de Neo como el eh, elegido, ya que pues su fe en esta profecía pues era inaludible, nadie lo podía mover de esa creencia. Y Morfeo representa a los creyentes de diferentes religiones en el mundo y cómo pues creemos en diferentes cosas sin necesariamente haber visto o haber leído alguna profecía o lo que sea. Y también tenemos la figura de Trinity, que Trinity pues funciona como el amor eterno de Neo
y por el cual Neo manifiesta su poder a través del amor. También es otra de las filosofías que presentan los Wachowskis, que es mucho el actuar por amor y que a veces puede sonar irracional, pero que al final es lo que realmente trae resultados y es lo que realmente hace de Neo un personaje completo. Y hablando de personajes, el cast es memorable hasta hoy en día. Lawrence, Lawrence Fishburne como Morfeo, uno de sus papeles más reconocidos, si no es que el más reconocido. Keanu Reeves, inmortal como Neo, creo que no hubiera podido haber otra opción para Neo. Y finalmente tenemos a Trinity, no me acuerdo ahorita del nombre de la actriz, disculpen ustedes, pero quisiera centrarme más en Keanu Reeves y en Lawrence Fishburne, que hacen una combinación bastante interesante. Eh, Entre ellos dos existe esta relación casi como de padre e hijo. Por un lado está Neo, que es casi como un niño, porque realmente nace tarde en el mundo real y le cuesta adaptarse y no tiene nadie realmente que lo apoye excepto a los que están más cerca de él, porque todos los demás son muy escépticos de su función en la revolución de la humanidad. Entonces Morfeo se dedica a promover a Neo como el elegido, a promover a Neo como el que pues realmente los va a sacar del control de las máquinas, y esto es muy importante a través de las secuelas. Por otro lado, pues Keanu Reeves entregándonos un personaje que es bastante complejo, un personaje con el que nos podemos relacionar y con el que muchas veces lo podemos ver desde una perspectiva más humana. Es como alguien normal en una situación extraordinaria. Obviamente con las secuelas Neo va ganando seguridad, pero incluso en las secuelas se enfrenta con estos problemas que son meramente humanos y Keanu Reeves hace un gran trabajo. Curiosamente, el papel de Neo fue ofrecido a Will Smith, que de hecho Will Smith ya se pronunció en torno a todo esto. Hubiera sido muy extraño ver a Will Smith como Neo, pero siento que hubiera hecho un gran papel. Y recordemos que Will Smith en ese tiempo era muy grande, es decir, em, su fama estaba a la alza, había hecho El Príncipe de Bel-Air y todas estas series y películas, y pues era la estrella del momento. Y Keanu Reeves, si bien ya había tenido otras películas, pues todavía era una estrella realmente joven que estaba a la alza. Entonces, la verdad es que agradecemos a los Wachowskis por haber escogido a Keanu Reeves, porque hoy en día no podemos ver a Keanu Reeves como alguien más. Realmente creo que es el papel que le correspondía y punto. Así que tenemos estos personajes que evolucionan a través de 3 películas. Y la primera fue y es un clásico. Tenemos arcos completos, tenemos un final que nos deja con una posibilidad de una secuela y nos deja muy emocionados por verla. Después llegan las secuelas que fueron grabadas back to back, es decir, fueron grabadas casi seguidas y salieron el mismo año. Está siendo Matrix Recargado y Matrix Revoluciones. Y entonces notamos un cambio de tono en la trilogía. Porque ya la segunda película, si bien nos presenta las mismas secuencias de acción, los personajes y el mundo, vemos un cambio de tono debido a que la tecnología también avanzó. Entonces vemos ya muchos efectos generados por computadora. Ya no vemos obviamente la misma trama de superación y todo eso. Ya los temas filosóficos ya no son tan evidentes. Los diálogos ya se vuelven un poco más triviales. Pero aún así nos presenta escenas de acción bastante buenas. Y diría yo creo que las mejores de la trilogía. Eh, pero aún así se queda un poco corta en relación a la primera película. En Matrix Recargado, pues sí fue muy esperada por los fans, porque pues muchos querían ver la continuación de la historia de Neo y compañía. Pero desgraciadamente terminó decepcionando a muchos, porque si bien tenía elementos muy importantes y sobre todo desarrollaba la relación que tenían Neo y el agente Smith, se quedó corta en ciertos temas, aparte de que había se extendía de más en muchas secuencias y pues realmente
no tuvo el impacto que tuvo la primera, pero eso no le impidió ser pues la revolución que fue también en ese tiempo. A eso se agregó también que sacaron juegos de Matrix, videojuegos de Matrix, y esto ayudó pues a la fama de la película. Y finalmente llegamos a la tercera película, que continúa directamente de donde terminó la segunda. Y Matrix Revoluciones, pues ya era la conclusión a toda esta trilogía. Y Matrix Revoluciones, pues yo diría que es la más débil de las tres, porque seguimos teniendo el cambio de tono que se había dado en la segunda. Y creo que incluso me atrevería a decir que esta tercera también cambia un poco de tono. Ya se siente más casual, ya se siente más como que ya queremos acabar esta trilogía. Es decir, si tenemos el enfrentamiento final entre Neo y el agente Smith, que son dos fuerzas imparables. Y al final tenemos pues realmente el sacrificio del héroe y de cómo Neo pues finalmente se convierte en el auténtico salvador de la humanidad en este mundo. Pero ya había muchos problemas con la segunda y la tercera pues terminó enojando ya a muchos porque ya realmente le faltaba algo. Porque ya había pasado toda la expectativa del cambio de milenio, el Y2K, y ya estábamos dentro de un nuevo milenio donde el internet ya era un poco más común, ya no existía tanto este contexto de presión ante la nueva información y ya eran personajes que ya conocíamos y ya habíamos visto muchas peleas épicas de ellos y nos habían ofrecido monólogos impresionantes y escenas muy padres. Y la tercera película pues viene a concluir nada más eso y pues nos da un final ahora sí que estereotípico de las películas, ¿no? En donde todo termina bien, la Matrix se resetea y todo puede comenzar de nuevo y la humanidad se salva y Neo es el salvador auténtico, ¿no? Pero pues yo diría que en cuanto a acción se queda corto, se queda muy corto en relación a las primeras dos películas, porque ya se nota demasiado los efectos a computadora, la pelea final es casi toda generada por computadora y le quita realismo. Y ya no se usan tanto las influencias del cine asiático y los Wachowski se centran más en usar las capacidades de los computadores para hacer una pelea que pues ya parece más animada que pues hecha de manera práctica. Entonces creo que eso afectó mucho esta secuela, este final de trilogía. También tenemos obviamente pues que ya había cambiado la actriz del oráculo, que si bien no es algo malo, pues sí lo supieron manejar. Sí es algo que realmente sí afectó un poco el guión en el sentido de que tuvieron que cambiar ciertas cosas, pero lo manejaron bien. Entonces tenemos un cierre de trilogía que pues no terminó por agradar a muchos y hasta la fecha no agrada a muchos. En lo personal me gusta ver la trilogía, pero la primera siempre va a ser mi favorita porque es el trabajo de los Wachowski lo que los puso en el mapa y sobre todo porque está llena de filosofía, está hecha con mucho corazón. Las escenas de acción se puede ver que son prácticas, pero se aprecia eso. Y tiene un tinte que simplemente te atrapa desde la primera escena. Y con las secuelas ya se siente más ligero, ya no se siente tanto esa visión y se siente un poco más superflua. Y entonces es esta decadencia con las secuelas, pero eso no les impide convertirse en clásicos del nuevo milenio, ahora sí. Y ahora tenemos la expectativa de la cuarta película de The Matrix, en donde va a regresar Keanu Reeves, va a regresar Lawrence Fishburne, van a regresar muchos del cast original. No sabemos en sí de qué va a tratar, pero por mucho tiempo se había jugado con esta idea de una cuarta entrega de The Matrix, porque en sí, en la 3 se dejaba en duda si Neo realmente moría o si realmente pasaba a otro plano de existencia, entonces no sabíamos. Porque en sí la Matrix no termina por, no se destruye. En sí pues simplemente se resetea y se convierte en un lugar más amigable para los humanos. Pero durante todas las películas se nos dice que pues ya hubo otras iteraciones de la Matrix y esta que se resetea pues es otra Matrix. Entonces realmente creo que Matrix 4 va a tratar mucho sobre lo que pasa después de la 3, cómo va a evolucionar la Matrix y a dónde nos va a llevar todo esto con Keanu Reeves, todo el viaje de Neo a través de toda esta saga. Y esta vez no regresan los dos Wachowskis a dirigir, solo regresa uno de ellos o uno de ellas.
Bueno, em, y sinceramente espero que esta cuarta entrega sea como la primera de Matrix, que sí nos presente una idea más filosófica, que nos presente diálogos que nos pongan a pensar, que nos pongan en este contexto moderno, porque ya hoy en día es muy difícil hacer una película que juegue con todos estos peligros de la tecnología, porque ya tenemos muchas series que hablan sobre los peligros de la tecnología y sobre cómo debemos verlo desde un aspecto filosófico. Entonces, The Matrix 4 tiene toda esta carga en sus hombros de, una, superar a la trilogía original, superar a la primera y aparte ofrecer una trama que realmente sea actualizada y que se sienta fresca. Entonces va a ser muy interesante ver ahora sí la cuarta entrega, el final, yo creo que sí ya definitivo de la saga. Y pues ya veremos cómo evoluciona esto y esperemos que sea de lo mejor. Así que